Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Quiero leer una vez más donde empezamos la programación de ayer. El versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. Solamente leímos la primera frase, pero vamos a leerlo otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien, para tratar de identificar exactamente lo que era esa doctrina, porque es extremadamente importante. Sabemos que fue salvación por fe, ¿no? Correcto. Sabemos que fue el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Ustedes están de acuerdo? Eso estaba incluido, sí, señor. Y en tercer lugar, ellos creían que Dios todavía sanaba a los enfermos y hacía milagros, ¿no? Correcto. Encontramos eso en el libro de los Hechos. Sí. Y número 4, el evangelismo. Sí. El llevar el evangelio al mundo, como lo mencionaste también en una previa programación. Eso era parte de la doctrina de los apóstoles. Correcto. Sí. Y yo creo que eso básicamente lo envuelve todo, ¿no? Sí, yo puedo, y no quiero desviarme mucho, pero una vez más, si nos fijamos en lo que Cristo les dijo que predicaran, vamos a encontrar su doctrina, ¿correcto? Definitivamente. Muy bien. En Lucas 24, y sabemos que Lucas y Hechos en realidad son un libro, pero fue separado más adelante. Lucas 24 nos da ese momento antes de que Cristo se fuera. Y él le dijo a ellos en Lucas 24, verso 46, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que aquí podemos ver lo que dijimos en el programa de ayer. Su énfasis a ellos fue, van a regresar a Israel y van a probar a través del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que el Mesías siempre estuvo destinado a morir y resucitar de los muertos. Y quien quiera que se arrepiente, ¿arrepiente de qué? De matar a su Mesías, de rechazar a Cristo como el Mesías. Quien quiera que se arrepienta recibirá remisión de pecados. Esa es salvación. Así es. Esa es salvación ahora aceptando al Mesías, y Jesús es el Mesías. ¿Aproximadamente cuántos años duró el ministerio de Pablo antes de que él fuese mártir? Pablo, 30 o más. Bien, entonces estamos hablando de 35 tal vez. cerca de 90, 95. ¿Cuándo lo mataron? Él 68 es el estimado, 68 después de Cristo. Si él fue salvo entre los 30 y 35, y recordemos que las fechas son variables basándonos en los calendarios también. Pero si yo pongo a la crucifixión es un poco difícil, pero a los 30 después de Cristo, que probablemente es correcto. Y Pablo recibe la salvación entre 33 y 35, y después es ejecutado en Roma fuera de la cárcel mamertina, como en el año 68, tal vez 69, a más tardar. Esa es la plenitud de su ministerio. Eso es todo, y tomó 14 años para que él pudiera aprender por sí mismo en realidad lo que necesitaba aprender, y después comenzar a enseñar en Antioquía. Así que... Bien. Entonces estamos diciendo que para el año 60 y 70, allí es cuando lo que el Señor quería que la iglesia tuviese, la iglesia tuvo. Yo creo que Antioquía, si es que tengo razón en esto, habría recibido su enseñanza el 42 o 43 después de Cristo, pero ese fue el primer lugar, y de ahí se expandió, y esto sería en Hechos 11, al finalizar ese capítulo, y cuando Bernabé va por él, ahora estamos viendo como desde el 42 hasta el 44, y sabemos que cuando él va a Jerusalén en Hechos 12, Herodes, quien se exaltó a sí mismo y a Dios no le agradó eso, ¿recuerda? Sí, claro. En Hechos 12 Dios lo hirió y él Exacto. murió. Eso está históricamente establecido como en el 44 después de Cristo.
Usted no puede refutarlo, es historia, no puede usted deshacer eso. Sí. Y eso fue durante el mismo tiempo que Pablo fue a Jerusalén por primera vez con el viaje misionero. Así que si él estuvo allí Después que mataron a Santiago. Correcto, sí, ahí estuvo él cuando Santiago fue asesinado. Sí. Y así que todo eso estaba sucediendo en Hechos 12 y Bernabé y ese grupo de Antioquía estuvo allí. Él estuvo en Antioquía 1 año, por lo menos, tal vez un poco más que eso, antes de ese evento. Antes del primer viaje misionero. El primer viaje misionero hubiera sido después de que ellos regresaran, después de que esa persona histórica fuese asesinada. Así que desde el 44 al 42 nos da el primer viaje misionero. Así que estamos hablando del año aproximadamente 68, 70. 68 porque el 70 es la caída de Jerusalén. Sí. Miren, la mayoría de las fechas que yo puedo ver, y una vez más, las fechas son variables siempre. Para la muerte de Pablo fue como en el 68, 67, 68. Bien, pero para ese tiempo la iglesia, el Espíritu Santo le había dado a la iglesia a través de Pablo y a los que él usó en esa capacidad el fundamento de las doctrinas de la iglesia. Así es. Así es. Recordemos que habría sido como en el 57 después de Cristo al finalizar su último o tercer viaje misionero, donde Santiago aún está haciéndole preguntas a Pablo, Hechos 21 o 22 me parece. Así es. Aún haciéndole preguntas acerca de lo que él estaba enseñando, necesitaban que les dijeran lo que estaba diciendo acerca de la ley. Y eso fue al final de su tercer viaje misionero. Así que la tensión entre los judíos y Pablo aún existía, aún hasta 10 años antes de que él fuese ejecutado, 11 años antes de ser ejecutado, después de su primer viaje misionero. Y lo que pasa es que esto es una transición difícil para el pueblo judío. Bien, pero después del año 70, el camino judío fue básicamente destruido por Tito cuando destruyó Correcto. Jerusalén y destruyó el templo. Y los rudimentos de la ley fueron removidos, ¿no? No tenían ellos manera de practicar la ley más. Y eso básicamente llegó a lo desconocido. Estaba leyendo yo que la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia judía más grande que existía, ellos se unieron a los que se llamaban los esenios. Sí, correcto, así es. Algo así. Y bueno, esa situación. Ellos no era que era lo que Dios quería lo que llegó. Así es. Y realmente yo titubeo al tratar de exagerarme con Santiago, porque sé que Santiago tuvo problemas, y yo creo que era un hombre piadoso, pero los problemas que él tuvo era que obviamente estaba en medio de una persecución candente. En ocasiones estaban matando a todo el mundo que proclamaba el nombre o trataba de proclamar el nombre de Jesús. Así que es fácil nosotros juzgarlo cuando si hubiésemos estado en su lugar no hubiésemos hecho las cosas tan bien. De todas maneras, no me parece que Santiago realmente vio el evangelio conforme al Señor se lo entregó a Pablo como lo debió de haber visto. Bueno, no de acuerdo al récord bíblico. Recordemos que Santiago es un libro muy temprano. Probablemente el primero. Así es, muy bien hubiera podido ser en el 44 o 46 que él escribió ese libro, y una vez más las fechas son variables, pero eso nos dice que mucho antes, él lo escribió antes del concilio de Jerusalén en el 49 después de Cristo, cuando hablaron acerca de que los gentiles necesitaban cumplir la ley. Así que sí, es que tengo razón con el margen de tiempo y quiero decir que fue en el 57 después de Cristo. Sí, la crucifixión sucedió en el 30. Entonces, 27 años después de la crucifixión, Santiago aún le estaba diciendo a Pablo que tenía que aclarar lo que estaba tratando de enseñar acerca de la ley. Así que eso nos muestra, y yo soy como usted, yo no quiero denigrar a Santiago de ninguna manera, pero nos muestra la tensión entre los creyentes judíos y la doctrina de Pablo. Exacto. Se me viene a la mente cuando Pablo regresó de su tercer viaje misionero. Santiago le habló de estos creyentes que tenían celo de la ley. De la ley. Y animó a Pablo a cumplir un voto y pagara votos de otras personas. Así es. Entonces habían bastantes malos entendidos. Se aclaró hasta ese punto, como ustedes estaban fue diciendo. En el 57 después de Cristo, así que es alrededor de esa fecha. Bueno, realmente no leemos donde Pablo realmente pudo dirigirse no fue. a ellos. Él trató. Sí. De hecho, él vino al final de su tercer viaje misionero.
Sentía una carga por su pueblo, quería regresar a tiempo para las fiestas, esperando tener esa oportunidad y trató, pero nunca le resultó. Así es. Correcto. Así Esta es una de las razones por qué es mi opinión personal que el libro de Hebreos fue la escritura de Pablo tratando con la iglesia de No lo Jerusalén. dudo en lo absoluto. Porque detallaba tanto aquellas cosas de las que estamos hablando, la necesidad de aquel creyente judío, de los cristianos judíos que entendieran que la ley era obsoleta, que ya no más existía, y no en el sentido de que la ley es mala o incorrecta o errónea. Obsoleto significa que ha corrido Así su es, curso, sí. ha cumplido con su propósito, ha logrado lo que Dios quería, pero fue absorbida en Cristo. Cristo ahora es la revelación Bueno, él actual lo de Dios para el mundo. Él lo cumplió en Sí, totalidad. correcto. Y así eso es. fue lo que él vino a hacer. Eso no fue un accidente. Fue exactamente lo que se Claro estableció. que sí, así es. Así que, bueno, muy bien. Vamos a seguir leyendo el resto del versículo, por favor. Y en la comunión y en el partimiento del pan. Tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la Y actualidad. en las oraciones. Simplemente quiere decir que era una iglesia de oración. Me parece que mencionaste momentos atrás, Dave o alguien lo mencionó, sobre la Cena del Señor. El hecho de que no se llevó a cabo de la manera como se quiso hasta que se le entregó al apóstol Pablo. Bueno, Pablo lo dice en Primera de Corintios, Sí, capítulo 11, y nosotros lo leemos cada vez que participamos aquí en el Centro Familiar Exacto, de Oración en así la Santa Cena, y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Originó en la Santa Cena con Jesús. Y eso fue en el momento cuando se presentó el pan, el vino, etcétera, Correcto, etcétera. sí. Bueno, la razón es que nos está acabando el tiempo. Tal vez quiera regresar a esto. Vamos a pero volver Pablo después de la entendía- pausa, que el tiempo se nos terminó. Ya volvemos en un momento. Usted no se debe de perder ninguna palabra. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 42 una vez más, Lauren. Muy bien, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. y en la comunión y en el partimiento del pan. Tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la actualidad. Y en las oraciones. Simplemente quiere decir que era una iglesia de oración. Ahora, la comunión es muy importante. Que los cristianos adoren a Dios en conjunto, conforme al Señor nos ayuda a hacerlo. Pero el Espíritu Santo puso esto allí por un propósito y razón. Nosotros motivamos acá que la gente encuentre una buena iglesia. Así es. Y que lleguen a esa iglesia y la apoyen y traten de tocar la comunidad donde están, sea como sea. Si no pueden encontrar una iglesia, solamente el ir a una iglesia porque es una iglesia, aunque esté predicando falsa doctrina o no se esté predicando doctrina en lo absoluto, que sea algo sensible al buscador o algo así, le decimos al pueblo entonces que hagan esta programación, su servicio de domingo en la mañana con nosotros en el Centro Familiar de Adoración hasta que puedan encontrar una iglesia, ¿no? Pero es importante que esto se lleve a cabo. Es necesario. Correcto. La comunión con otros creyentes es vital en la iglesia, y esta misma es el mecanismo en la sociedad que impacta a la sociedad más que cualquier otra cosa disponible el día de hoy, porque está conformada por creyentes. Así que si el creyente está siendo entrenado propiamente en la iglesia local, entonces pueden salir y afectar a su comunidad. Entonces pueden salir a compartir su fe. Este grupo, ¿cómo se El llama? grupo Barna Barna por sus Group. siglas en inglés. Ellos dicen que 70% del pueblo americano ya no va a la iglesia. Solamente 30% van a la iglesia. Bueno, yo probablemente estaría de acuerdo con eso. De hecho, Pensemos en eso. sí. Eso es muy Sí. fuerte. y bueno, una vez más, lo que solía ser una nación cristiana, yo no sé realmente qué rápido ha decaído eso en los últimos 20 años, tal vez en los últimos 30 años, pero yo no sugeriría como si fuera un decaimiento masivo.
ese porcentaje realmente hubiera sido más cercano al 50% de la gente que va a la iglesia. Bueno, hace años. Y eso lo tenemos que aclarar, hermano Swagger. Solo porque una persona va a la iglesia no significa que es salva. La gran mayoría de aquellos en la iglesia no son salvos. Pero para mí mismo, y yo sé que Dave tendría el mismo testimonio hasta cierto punto, pero la información que yo aprendí en esa iglesia bautista Emanuel, en Missoula, Montana, fue vital para mí porque me mostró el camino de la redención, y cuando yo tenía 26, yo conocía la historia, recibí la información, y yo jamás recibí al Señor yendo a esa iglesia los primeros años de mi vida, pero al mismo tiempo escuché el Evangelio, y cuando el Espíritu Santo se movió sobre mí el día que recibí al Señor, Él me redarguyó de ser pecador. Yo conocía el Evangelio. Bien, pero estás diciendo que aunque no fuiste salvo cuando eras niño, y que la iglesia donde te congregabas, tú y tu familia, no predicaban el evangelio completo, ¿aún puso un fundamento en tu vida? Así es, mire, yo conocía la historia, yo sabía, mire, yo me había memorizado con ese grupo bautista, y nosotros nos reuníamos los viernes en la noche en el grupo de jóvenes llamado Awana, y nosotros nos memorizábamos literalmente cientos de escrituras. Yo tenía una pequeña medalla en mi uniforme para probarlo también, pero yo aprendí el contenido del evangelio aunque no lo había experimentado. El día de hoy en las iglesias, la persona con dificultad recibe el contenido del evangelio porque hay demasiadas otras cosas sucediendo. Pero yo alabo a Dios por eso, porque no había duda en mi mente. Yo jamás dudé, pero yo simplemente no me había visto a mí como un pecador. Yo jamás recibí esa revelación hasta que tenía 26 años de edad en la noche que yo recibí al Señor. Porque te habías memorizado esos versículos, etcétera, etcétera. Bueno, el ir a la iglesia era como ir a la escuela para mí cuando yo era niño. Entiendo. Era lo que teníamos que hacer. Íbamos los miércoles en la noche, viernes en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche, el lunes en la mañana iba a la escuela. Era lo que teníamos que hacer. Sí. Y yo creo que probablemente una de las cosas más sobresalientes para mí después de haber recibido al Señor fue que al comparar mi experiencia, cuando yo salí de la iglesia de niño, yo jamás volví a pensar en el Señor otra vez. Para nada. ¿Qué tan grande era esa iglesia? No que eso sea importante. Bueno, habían dos iglesias, la iglesia bautista Bethel y después de eso, o más bien antes de eso, la primera iglesia bautista Emanuel. Yo diría que probablemente entre 120 en una y 200 en la otra. Iglesia pequeña local en Missoula, Montana. Bien. Y ¿Habían iglesias pentecostales allí? sí, había una iglesia de las Asambleas de Dios, y de hecho, cuando terminamos con la iglesia bautista, tratamos esa durante un tiempo, pero mi familia estaba completamente desbaratada por ciertas cosas y no permanecimos. Yo recuerdo realmente que fui a esa iglesia en particular y escuché a David Wilkerson predicar ahí. Y eso fue cuando yo tenía como 11 o 12 años. Fuimos, él fue un invitado especial y la cruz y el puñal acababa de salir y él estaba compartiendo acerca de su experiencia en la ciudad de Nueva York. Pero mire, eso jamás se quedó conmigo. Y mi padre, él creció en el Pentecostés, creció como pentecostal. Pero no lo sabías en Yo no ese lo sabía, momento. entonces yo no sabía. De hecho, al estar grabando el día de hoy, ya estoy programado a ir a una de las iglesias de mis primos a predicar. Él es el que está como pastor de esa iglesia a la que vamos a ir en Lawrence, Kansas, y voy a tener la oportunidad de conocer a algunas de las personas como persona salva que yo jamás había conocido antes y estoy emocionado por eso. Pero de hecho, toda la familia Larson, de hecho, viene de una historia de un pasado pentecostal, pero papá se había alejado de la fe hasta 6 meses antes de fallecer. ¿Y él le había entregado su corazón a Cristo antes del morir? Sí, yo estoy completamente seguro de que así fue. 6 meses antes de morir, todo cambió. Su vida cambió y él estaba viviendo en Boise, Idaho en eso entonces. ¿Y él y tu madre estaban divorciados? Por segunda vez, así es. Y bueno, lo que pasó fue que él se enderezó. Él dejó de andar buscando mujeres y dejó de beber también. Él comenzó a ir a una iglesia, Asambleas de Dios, en ese pueblo. Comenzó a cantar en el coro y mi papá era un cantante fabuloso.
Él cantó en los grupos de jóvenes para diferentes convenciones en el distrito de las Asambleas de Dios en Dakota del Norte cuando tenía 16 años, y comenzó a cantar en el coro. De hecho, 3 meses después comenzó a salir con una joven o con una señora de la iglesia, mejor dicho, en la iglesia de las Asambleas de Dios. Y bueno, el estilo de vida, todo cambió para él, todo cambió. Y todos lo vimos. Pero fuiste criado teniendo o habiendo memorizado versículos y habías sido fiel visitando la iglesia por un Sí. periodo de tiempo largo y conectaste eso a la salvación. Sí, bueno, para mí eso, mire, yo no dudaba que Jesús era quien él decía que era. Yo no dudaba la historia, yo conocía la historia. Entonces, si alguien te hubiese preguntado un mes antes de entregar tu corazón a Cristo si eras salvo, hubieses dicho que sí. Sí, yo era salvo todo el tiempo. Yo le hubiera dado un golpe, o sea, si me hubiera acusado de no Bien, ser salvo. pero tú o Dave en algún momento mencionaron en una previa programación que no hay muchas personas hoy que van a la iglesia que realmente han nacido de nuevo. Correcto, eso es lo que temo. Iglesias completas hoy en día no tienen una persona allí que sea salva. Aún el pastor no es salvo. Bueno, lo que pasa es que comparamos el ser cristiano y ser salvo como participar en funciones religiosas. Y eso no es lo que es. No lo es. Correcto, no. La verdadera experiencia de nacer de nuevo es tan milagrosa y tan cambiadora, transformadora. Ni siquiera tengo las palabras para decirlo bien. Pero el alma es recreado, el espíritu es recreado, el corazón es recreado. Hay un poder de regeneración y el Espíritu Santo comienza a morar adentro. Bien, pero para que eso sucediese, el Espíritu Santo tiene que estar presente en esa iglesia Bueno, sí, y en el corazón y la vida del predicador. correcto. Tiene que ser así, o no va a funcionar de la manera correcta en la vida de la persona. Correcto, Solamente es una así es. rutina, entonces. Sí, bueno, y creo que eso es gran parte de ello. Pero una vez más, tiene que haber una revelación dada al individuo de su estado de perdición. Tiene que ser. Tiene que ser así, y eso se tiene Y que hacer eso como viene usted del dijo. púlpito. Sí, así es. Puede venir de otra persona por Sí, ejemplo, yo claro. la noche que fui salvo, yo estaba leyendo la Biblia nada más, pero tiene que haber un mover del Espíritu Santo que haga algo específicamente, hermano Swagger. Así es. Y eso es redarguir o convencer a la persona de que está perdida sin Cristo. Eso estoy convencido que es la primera revelación que Dios le va a dar a un ser humano y tiene que ser Que claro. son pecadores y están Correcto. perdidos. En el camino libro al de infierno. Romanos, cuando Pablo está dando la disertación más grande sobre la fe cristiana, los primeros 3 capítulos de ese libro nos muestran, sin lugar a duda, ambos que judío y gentil están perdidos. Antes de que uno pueda llegar a la justificación, uno Así tiene es, que saber así que es. uno es un pecador. Y uno tiene que saber que sabe, porque entonces, y solo entonces, tiene sentido buscar a un Salvador. Porque uno sabe que sin ese Salvador uno está perdido e incompleto, uno lo siente, uno lo percibe. La noche que yo recibí al Señor, y estoy seguro que todos hemos recibido la misma experiencia, Dios me mostró cuál era el estado en el que yo realmente estaba. Eso tiene que suceder y eso solamente se logra por el mover del Espíritu Santo. No solamente, sino que el Espíritu Santo tiene que estar permanentemente presente. Pero ¿cuántas iglesias toman el mundo de la iglesia completamente? El Espíritu Santo es visto como algo inconsecuente, Correcto. realmente no es visto o considerado en lo absoluto. Así que eso básicamente cierra la puerta para que las personas sean nacidas de nuevo. No digo que en todos los casos, pero ampliamente muchos. Así es, usted necesita el mover y la operación del Espíritu Santo para recibir al Señor. Es una necesidad. Así que yo creo que la gente recibe al Señor cuando la gente comparte su fe. Uno no tiene que ser predicador, uno no tiene que estar en un púlpito, pero si usted es un don llamado para el cuerpo de Cristo, usted necesita el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa función. Tiene que ser así, tiene que ser así. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y les motivo que por favor, como muchos ya lo hacen, que le cuenten a otros sobre esta cadena, que inviten a sintonizar esta programación, un estudio en la palabra. Puede ser lo mejor que jamás haga usted por ellos. Y realmente lo mejor que usted haga por usted mismo. Les amamos, no se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.